Mi nombre es Valeria y llevaba 6 años casada con Diego. Nuestra relación no era perfecta, pero siempre pensé que habíamos superado los momentos difíciles con amor y honestidad. Hasta que esa noche todo cambió. Era viernes y Diego había salido a una cena de trabajo. Me quedé en casa viendo una película y disfrutando de un poco de tiempo para mí. Mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. Pensé que era algún error o spam, pero la curiosidad me ganó y lo abrí. ¿Llegaste bien, amor? Ya extraño verte. Y un corazón rojo. Mi corazón se detuvo por un instante. Releí el mensaje varias veces, buscando algún indicio de que fuera un malentendido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás era alguien que se había equivocado de contacto. Pero, por alguna razón, no pude ignorarlo. Respondí con cautela. Creo que te has equivocado de número. Segundos después, llegó una respuesta. Oh, perdón. Pensé que eras Diego. Qué vergüenza. Disculpa. Diego. De repente, la atmósfera de mi sala se volvió pesada. Miré la hora. Era casi medianoche y Diego aún no regresaba. Traté de calmarme, diciéndome a mí misma que no significaba nada, que podía haber otra explicación. Pero el peso en mi pecho era ineludible. Llamé a Diego. 1 vez. 2 veces. Nada. El tono sonaba, pero no contestaba. Dejé el teléfono a un lado y traté de distraerme, pero cada minuto que pasaba parecía un siglo. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, escuché la puerta principal para abrirse. Diego entró, luciendo tranquilo, como si todo estuviera en orden. ¿Qué haces despierta?, preguntó mientras se quitaba la chaqueta. No podía dormir. Te llamé varias veces, pero no contestaste. Ah, lo siento. El restaurante estaba ruidoso y no escuchado. Sonrió de manera despreocupada mientras sacaba su teléfono del bolsillo y lo colocaba sobre la mesa. Algo en su tono y en su actitud me resultó desconcertante. Decidí no mencionar el mensaje por el momento. Quería observar. Analizar. Saber si mi intuición estaba equivocada. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo no pude pegar ojo. Pensé en el mensaje, en la forma en que apareció el nombre, Diego, en cómo todo mi mundo podía desmoronarse en un segundo. No sabía si era real o si mi mente me jugaba una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que ese mensaje no era un error. Y yo iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. No pasó mucho tiempo antes de que la intriga comenzara a devorarme. A la mañana siguiente, mientras Diego se duchaba, tomé su teléfono. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar su privacidad, pero algo en mi interior me gritaba que lo hiciera. Intenté desbloquearlo, pero había cambiado su contraseña. Antes era nuestra fecha de aniversario, pero ahora no tenía idea de cuál era. Mi corazón latía con fuerza mientras lo dejaba de vuelta sobre la mesa, justo un tiempo antes de que él saliera del baño. Ese día fue extraño. Diego actuaba como si todo fuera perfectamente normal, pero yo no podía evitar observar cada movimiento, cada palabra. Había una frialdad en sus ojos que nunca había notado antes, o tal vez siempre estuvo allí y yo me negué a verlo. Esa noche, después de que él se durmiera, tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y sabía que no vendrían fácilmente. Decidí escribirle al número que había enviado el mensaje. Hola, soy Valeria, la esposa de Diego. Creo que debemos hablar. Espera, con el corazón en la garganta, pero no recibí respuesta inmediata. No podía dormir, así que me levanté y me preparé un té, intentando calmarme. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de ese mismo número. Dudé por un segundo antes de contestar. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Del otro lado, una mujer con un tono sereno, pero claramente nerviosa respondió. Creo que no deberías llamarme. Esto no es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces me explicó. ¿Quién eres y por qué le envías mensajes a mi esposo? Hubo un silencio incómodo. Sentí como mi estómago se contraía. Finalmente, respondió. Mi nombre es Claudia. No quería que te enteraras así. Mi respiración se detuvo por un segundo. Sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Te enteraras de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diego hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Tenemos una relación desde hace unos meses. Sus palabras golpearon como una avalancha. De repente,
Todo cobró sentido, las noches que llegaba tarde, las llamadas que evitaba contestar frente a mí, el cambio en su contraseña. ¿Cómo puedes decir eso tan tranquilamente? Pregunté, tratando de no romperme por completo. No es fácil para mí tampoco, respondió, su voz temblando. Nunca quise lastimarte, pero esto es más complicado de lo que crees. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Sentí náuseas. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, una cosa quedó clara: Claudia sabía algo que yo no sabía, algo que hacía que ella creyera que esto era complicado. Pero, más que nada, me enfureció la traición. Miré a Diego, dormida tranquilamente en nuestra cama, y sintió una mezcla de rabia y tristeza. No iba a confrontarlo todavía. No sin tener todas las piezas del rompecabezas. Pero ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir toda la verdad. Pasaron 3 días desde mi conversación con Claudia, y durante ese tiempo mi cabeza no dejó de dar vueltas. Cada vez que miraba a Diego, sentía una mezcla de odio y dolor. Pero sabía que para enfrentar esto, necesitaba pruebas, algo tangible que no le dejara espacio para mentir. Diego tenía la costumbre de guardar cosas en el altillo del armario de nuestra habitación. No era un espacio al que yo accediera con frecuencia, pero sabía que allí tenía una caja donde guardaba recuerdos de su vida antes de conocerme, fotos de la universidad, cartas de viejas amistades, ese tipo de cosas. Esperé hasta que salió de casa, alegando que tenía que trabajar hasta tarde. En cuanto escuché el ruido de su auto alejándose, fui directo al armario. Moví algunas cajas hasta encontrar la que estaba buscando, una de cartón gris, desgastada por los años. La bajé con cuidado y la coloqué sobre nuestra cama. Al abrirla, me encontré con lo que esperaba: fotos viejas, una medalla de algún torneo de fútbol, y cartas dobladas cuidadosamente. Todo parecía inofensivo, hasta que encontré un sobre más reciente, con una fecha escrita a mano: abril de 2024. Abrí el sobre, y mi corazón se hundió al leer el contenido. Era una carta escrita por Claudia. Diego. Nunca pensé que nuestra historia llegaría tan lejos. Cada momento contigo me confirma que tomé la decisión correcta al seguir lo que siento. A veces me pregunto si algún día podrás dejar todo atrás para estar conmigo sin miedo. Pero entiendo que no es fácil. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. El tono de sus palabras no dejaba dudas: Diego estaba viviendo una doble vida. Pero eso no era todo. Al fondo de la caja, había algo que me dejó helada. Una pequeña caja de terciopelo negro, como esas donde se guardan anillos. La abrí, esperando lo peor, y ahí estaba, un anillo de compromiso. Uno que claramente no era para mí. Sentí como las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Todo lo que habíamos construido, las promesas, los viajes programados, ¿eran una mentira? Intenté calmarme, pero el peso de esa traición era abrumador. Guardé todo en su lugar con cuidado, asegurándome de no dejar rastro de mi inspección. Cerré la caja de cartón y la devolví al altillo del armario. No quería que Diego sospechara que sabía algo. Esa noche, cuando llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, cené con él, incluso escuché con fingido interés mientras me hablaba de su día en el trabajo. Pero por dentro, algo en mí había cambiado. Diego no tenía idea de que su secreto ya no estaba a salvo. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Y esta vez, yo tendría el control de la situación. Después de descubrir la carta y el anillo, supe que no podía enfrentar esto sola. Mis emociones estaban fuera de control y necesitaban claridad. Decidí llamar a mi mejor amiga, Paula, la única persona en quien podía confiar plenamente. Esa tarde, mientras Diego estaba en la oficina, Paula vino a casa. Le conté todo: el mensaje, la llamada con Claudia, la carta, el anillo. Su expresión pasó de incredulidad a indignación. Valeria, esto es una locura. ¿Estás seguro de que quieres seguir indagando? Ya tienes suficientes pruebas. Podrías enfrentarlo ahora mismo. No, Paula. Quiero saber hasta dónde llega esto. Necesito entender todo antes de dar el siguiente paso. Paula ascendió, aunque claramente no estaba convencida. Pero sabía que cuando yo tomaba una decisión, no había marchado atrás. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, aproveché para revisar su teléfono otra vez. Lo había dejado cargando en la sala. Esta vez, recordé algo importante: hace unas semanas, lo había visto desbloquear su pantalla con el rostro. Con cuidado, acerqué el teléfono a su cara dormida y la pantalla se desbloqueó. Un nudo se formó en mi estómago mientras comenzaba a navegar por sus conversaciones. Fui directo a WhatsApp.
Había un chat archivado, casi al final de la lista. Era con Claudia. Los mensajes eran recientes, de apenas unas horas antes. Claudia, no puedo esperar más, Diego. ¿Cuándo vas a tomar una decisión? Diego, te lo prometo, solo necesito un poco más de tiempo. No quiero hacer las cosas mal. Claudia, siempre dices lo mismo. Empiezo a pensar que nunca dejarás a Valeria. Sentí una punzada en el pecho al leer mi propio nombre. Pero sigue leyendo. La conversación era un desfile de promesas vacías y palabras dulces que Diego le enviaba a Claudia. Y luego, lo vi, una foto. La imagen mostraba a Diego y Claudia abrazados en un parque. Reconocí el lugar de inmediato. Era un parque cercano a nuestra casa. Sentí una mezcla de rabia y desconsuelo. Mientras yo estaba en casa confiando en él, Diego se paseaba con ella justo bajo mi nariz. Tomé capturas de pantalla de toda la conversación y las envié a mi correo. Las pruebas estaban acumulándose, y con cada nueva pieza, mi resolución se hacía más firme. Pero entonces, algo me llamó la atención. Había un mensaje de Claudia que parecía fuera de lugar. Claudia, ¿seguro que Valeria no sospecha nada? La última vez dijiste que te estaba haciendo preguntas raras. Mi corazón se detuvo. Diego había mencionado mis sospechas. Sentí el peso de la paranoia crecer en mi pecho. ¿Sabía él que yo estaba buscando la verdad? Guardé el teléfono y volví a la cama, tratando de actuar con naturalidad, aunque mi mente no paraba de correr. Diego parecía completamente ajeno, durmiendo tranquilo como si su mundo no estuviera a punto de colapsar. Esa noche, decidí que ya no podía esperar más. Había llegado el momento de pasar al siguiente nivel. Si Diego sabía que yo estaba detrás de algo, tenía que actuar rápido antes de que él pudiera protegerse. La verdad estaba ahí, en los rastros que había dejado en la oscuridad. Ahora, solo faltaba encender la luz y enfrentarla de frente. Después de descubrir la conversación y las fotos, mi plan estaba claro, necesitaba hablar con Claudia cara a cara. Quería confrontarla no como la esposa herida, sino como alguien que buscaba respuestas definitivas. A través de las capturas de pantalla, pude identificar el parque donde solían encontrarse Diego y Claudia. Era un lugar pequeño, discreto, con una fuente en el centro y bancos rodeados de árboles. Decidí arriesgarme e ir allí al día siguiente por la tarde, con la esperanza de que ella apareciera. Cuando llegué, me sentí en uno de los bancos, sintiéndome más nervioso de lo que esperaba. Cada persona que pasaba me hacía levantar la vista, hasta que finalmente la vi, una mujer alta, de cabello castaño recogido en un moño desordenado, con un abrigo beige. Estaba sola, revisando su teléfono mientras se acercaba a uno de los bancos. La reconocí por las fotos del chat. Era Claudia. Me armé de valor y caminé hacia ella. Al principio no me notó, pero cuando estuve a pocos pasos, levantó la vista y su expresión cambió por completo. ¿Claudia? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella avanza lentamente, claramente sorprendida. Tú eres Valeria. Sí, y creo que necesitamos hablar. Por un momento pareció dudar, pero finalmente hizo un gesto hacia el banco donde estaba sentada. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotras. No sé por dónde empezar, dije. Pero supongo que lo primero que quiero saber es por qué. Claudia suspiró y miró sus manos, impidiendo mi mirada. No fue algo planeado, Valeria. Diego y yo nos conocimos en una conferencia de trabajo hace unos meses. Al principio, solo éramos amigos. Pero las cosas cambiaron. ¿Cambiar? Repetí, sintiendo que mi rabia comenzaba a salir a la superficie. ¿Cambiar hasta el punto de tener una relación y planear un futuro juntos mientras él todavía está casado? Ella finalmente me miró a los ojos. Yo no quería que esto pasara, pero me enamoré de él. Y Diego me dijo que estaba en un matrimonio infeliz, que ustedes prácticamente eran como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Sentí que mi sangre hervía. Esa era la excusa que había usado para justificar su traición. ¿Infeliz? Pregunté con sarcasmo. Si estábamos tan infelices, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no intenté resolverlo en lugar de correr hacia otra mujer? Claudia se sintió incómoda, pero no dijo nada. Fue entonces cuando decidí sacar mi as bajo la manga. ¿Sabías que tiene un anillo guardado en nuestro armario? Dije, observando su reacción. Su rostro pasó de confusión a sorpresa. ¿Qué? Un anillo. Un anillo de compromiso. Pensé que era para ti, pero viendo tu cara, me doy cuenta de que tú tampoco sabías nada al respecto. Ella negó con la cabeza, completamente desconcertada. Diego nunca me dijo nada de un anillo.
Por un momento, la tensión entre nosotras se transformó en algo diferente, una alianza momentánea basada en el hecho de que ambas éramos piezas en el mismo juego de Diego. Mira, Claudia, dije finalmente, no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí porque quiero entender quién es realmente Diego y qué más me ha estado ocultando. Ella duda pareció, pero finalmente ascendió. Está bien. Hay algo que debes saber. Diego ha estado actuando extraño últimamente conmigo también. Recientemente comenzó a evitarme, a cancelar nuestros viajes. Siempre decía que tenía mucho trabajo, pero ahora no estoy tan segura. Mis sospechas crecieron aún más. Si Diego estaba mintiéndole a ella también, ¿qué más estaba escondiendo? Claudia y yo intercambiamos números, y por primera vez, sentí que no estaba sola en esto. Cuando regresó a casa esa noche, Diego me recibió con una sonrisa, como si nada estuviera mal. Pero ahora, yo sabía más de lo que él podía imaginar. Y estaba más cerca que nunca de desentrañar toda la verdad. Después de mi encuentro con Claudia, mi percepción de Diego cambió por completo. Ya no lo veía como el hombre que había amado durante años, sino como un extraño que tejía mentiras con maestría. Había llegado el momento de enfrentarlo todo, pero a mi manera. Guardé silencio durante 2 días más, mientras seguía observando y reuniendo pistas. La tensión en casa era palpable, pero Diego no parecía sospechar nada. Seguía actuando como siempre, abrazándome antes de salir al trabajo y preguntándome por mi día al regresar. Esa normalidad solo alimentaba mi furia. Finalmente, esa noche, cuando él llegó a casa, lo esperé en la sala. Tenía las capturas de pantalla impresas, junto con la carta de Claudia y las fotos que había encontrado en su teléfono. Todo estaba dispuesto en la mesa frente a mí. Diego se detuvo en seco al verme. Mi expresión debía decirlo todo. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que ocultaba el nerviosismo. Le señalé la mesa sin decir nada. Diego caminó hacia ella, y al ver las pruebas, su rostro se transformó. Primero fue sorpresa, luego miedo, y finalmente una expresión que no supe interpretar. ¿Qué es esto, Valeria?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Esto, Diego, es la verdad que ha estado escondiendo, respondí, cruzándome de brazos. Cada mentira, cada engaño, está aquí. ¿Qué tienes que decir? Se sentó, apoyando las manos en la cabeza. Por un momento, pensé que iba a negarlo todo, pero lo que dijo me dejó helada. Tienes razón. Te he mentido. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una pérdida. Aunque ya sabía la verdad, escucharlo admitirlo era una herida nueva. ¿Por qué, Diego?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué hice yo para merecer esto? Él levantó la vista, sus ojos llenos de algo parecía que remordimiento. No fue algo que planeara, Valeria. Me sentí atrapado, como si nuestra vida se hubiera vuelto monótona, predecible. Cuando conocí a Claudia, fue como una bocanada de aire fresco. Pero no significa que dejé de quererte. ¿Dejar de quererme?, repetí, incapaz de creer lo que oía. Diego, esto no es amor. Lo que hiciste no tiene nada que ver con el amor. Él guardó silencio, y eso me dio el valor para seguir. ¿Y el anillo? ¿También era parte de tus mentiras? Diego frunció el ceño, claramente confundido. ¿Anillo? ¿De qué hablas? El anillo que encontré en tu caja de recuerdos, dije, sintiendo como mi rabia volvió a encenderse. ¿Era para Claudia o para alguna otra mujer de tu colección de mentiras? Su expresión cambió a algo que no esperaba, incredulidad. Ese anillo no es nuevo, Valeria. Lo compré hace años, antes de pedirte matrimonio. Pensé en usarlo, pero luego decidí que quería algo más especial para ti. Simplemente lo guardé y me olvidé de él. Por un momento, dudé de su respuesta, pero rápidamente sacudí la cabeza. Eso no cambia nada, Diego. No justifica todo lo demás. Él ascendió, derrotado. Tienes razón. Nada puede justificar lo que hice. Finalmente, sentí que el momento había llegado. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Diego, esto no se trata solo de Claudia. Se trata de quién eres. Un hombre que prefiere mentir en lugar de enfrentar sus problemas. Un hombre que destruyó nuestra confianza. Él intentó tomar mi mano, pero me aparté. No quiero más excusas, Diego. Esto se terminó. Las palabras salieron con firmeza, aunque mi corazón dolía al pronunciarlas. Sin decir nada más, me di la vuelta y subí a nuestra habitación. Esa noche, comencé a empacar mis cosas. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar nuestra casa, me fui,
Dejé atrás a Diego, nuestras memorias y el hogar que habíamos construido juntos. Pero hubo algo que a Diego nunca le dije: todo lo que teníamos era por la herencia de mi familia y los negocios que manejaba Diego. Yo lo apoyaba discretamente porque lo amaba. Entonces decidí que mi familia no lo ayudaría más, tomé las riendas de las empresas de mi familia y cortamos toda relación con Diego. Después de meses lo vi y me pidió que regresara con él y lo perdonara. Lo vi en ruinas y me dijo que Claudia lo había dejado por otro director de una compañía. Su historia me conmovió, pero también me acordé todo lo que me hizo pasar y decidí no perdonarlo. Con lágrimas en sus ojos se fue y no volví a saber de él. Ahora vivo tranquila manejando los negocios de la familia y viajando alrededor del mundo.